Muy buenas tardes, chicos, con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en breve. ¿Qué tal? ¿Cómo está Luz Nayeli? ¿Cómo está por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Torbisco? Adali, Alejandro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, esperemos que nos encontremos muy bien, chicos. Vamos a comenzar en breve. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Luciana? Hoy tenemos entonces un nuevo temita. Una nueva semanita nos acompaña. ¿Cómo estás, Diana? Krishna, Frank, Luis. ¿Cómo está Sánchez? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, niños, hoy entonces tenemos un nuevo tema. El tema que nos acompaña hoy es geodinámica interna. ¿Sí? Si de repente una de las recomendaciones que a veces yo le doy a los chicos es que ustedes, chicos, tengan la noción de poder descargar siempre el prospecto de San Marcos. Sí, descarga el prospecto de San Marcos. ¿Por qué te pido esto? Para que más o menos veas cómo estamos avanzando nosotros y más o menos compares qué temas ya estás haciendo del curso. ¿No? Cosa que eso te va a ayudar bastante también para mapear los temas que estamos avanzando, ¿ya? Así que sabe Justin, ya sabe por ahí Diana, Cristina, siempre entonces chicos, importante es tener tu prospecto. Imprime tu prospecto, el último es del 2025-2, ya es el último prospecto actualizado que tiene San Marcos. Ahora, en el tema de hoy, chicos, ojo, te digo algo importante. El tema de hoy es uno de los temas que suele venir mucho en examen de admisión. El examen de admisión San Marcos, chicos, uno de los capítulos que más viene sí o sí siempre es el tema de geodinámica. Son dos geodinámicas, la interna y la externa. Y como te digo, viene, ¿ah? Geodinámica, chicos, siempre viene en examen de admisión. Ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar, ya no vamos a extendernos más. Así que vamos a poner como título geodinámica. Es una fija de ley. Es una fija, chicos. Es una super archifija. Claro. Entonces vamos a poner como capítulo geodinámica. A ver, profe, pongamos entonces. Listo. La palabra geo, geo es tierra. Hasta ahí entiendo, profe. Pero cuando hablamos de dinámica, geodinámica, cuando decimos geodinámica, o sea, recuerda, dinámica se refiere a qué? Se refiere a que algo está en movimiento, algo no está quieto. Entonces le decimos que es la dinámica de la Tierra. ¿Cómo que la dinámica de la Tierra, profe? Lo que pasa, chicos, es que nosotros vamos a encontrar a una capa, que es la capa donde nosotros nos encontramos. A ver, profe, despacito, profe. Ah, ya, mira. Nosotros nos encontramos en una capita, de repente la conoces. La capita en la cual nosotros nos encontramos se llama corteza. La corteza es una capita delgadita que está encima de todo, pero chicos, está formada por montañas, está formada de repente por volcanes, está formada de repente por montañas, pero que tienen forma así, media planita, o tienen más montañas, por ejemplo. Entonces, chicos, vamos a encontrar, vamos a encontrar un sinfín de relieves. Esto es importante. Vamos a encontrar entonces, chicos, un sinfín de relieves. Ahí está. Entonces, a ver, profe, de nuevo, profe. Ah, te dije entonces que la corteza, que es la capa donde tú te encuentras en la corteza, chicos. La corteza está hecha de rocas, pero esas rocas van a tener montañitas. Ahora, la pregunta sería, ¿la montaña siempre existió? O sea, ¿la montaña siempre estuvo? Y la respuesta obviamente es no. La montaña no siempre estuvo. La montaña, chicos, la montaña tuvo que transformarse. La montaña se transformó. ¿A través de qué? A través de los miles de años. Entonces, nuestra corteza no siempre ha sido la misma. Así es, profe, ella no siempre ha sido la misma. Como ella no siempre ha sido la misma, significa que en el tiempo nuestra corteza cambió. Nuestra corteza cambió. Entonces, al cambiar, ¿qué formó? Al cambiar formó montañas, formó volcanes, formó mesetas y formó nevados.
Conclusión, la corteza se modifica. Entonces, la ciencia que estudia el cambio de la corteza, se llama geodinámica. Entonces, la corteza no es la misma, ¿cierto? Quedamos en que cambiaba. ¿Pero quién estudia sus cambios? La geodinámica. Se acabó. Uy, profe, qué fácil. Entonces, le vas a decir, la geodinámica es una parte de la geología. O sea, ya no es parte de la geografía. La geodinámica, entonces, chicos, no te olvides, es una parte de la geología. Ahí está, parte de la geología. Es parte de la geología. ¿Y esta ciencia que estudia? Ah, pues sencillo. La geodinámica estudia entonces, chicos, las modificaciones, estudia las modificaciones, los cambios de quién? Ah, profe, de esta capita. Yo te dije que esta capita tenía nombre y se llamaba corteza. Entonces, la geodinámica estudia las modificaciones de la superficie terrestre. Ahí está. De la superficie, de la superficie terrestre. Ah, mira, ya está. Pero esa geodinámica, o sea, esta corteza, chicos, esta capita puede ser afectada por dos fuerzas. Por ejemplo, puede ser afectada por una fuerza que interviene desde el interior de la Tierra, o al menos desde el interior de la corteza. O sea, viene desde el interior, viene desde el interior, viene del interior. Esas fuerzas que actúan desde el interior, vas a ponerle un nombre. Ah, como son fuerzas que vienen del interior, ¿cómo le voy a llamar, profe? Le vas a llamar fuerzas internas. Le vas a llamar entonces fuerzas internas. Ya está. Fuerzas internas. Profe, no entendí muy bien, ¿eh? Ya, imagínate. Imagínate que esto sea una roca. Acá está, es de la roca. Pero no hablamos de cualquier roca. Hablamos de una roca, pero imagínate que es una roca del tamaño de un continente. ¿Te imaginas? Una roca del tamaño de un continente entero. Ya, eso tiene nombre. A eso se llama placa. Pero ¿cómo le vas a llamar? Placa tectónica. ¿Sí? Entonces tenemos placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son rocas. ¿Son rocas del tamaño de qué? Son rocas del tamaño de continentes. Ahora, esta roquita se va a mover. Y al moverse la roquita, ¿qué va a pasar? Puede chocarse con otra roca. Se choca con otra placa y una va a sufrir más que otra, profe. Y mira, al sufrir, mira qué va a pasar. Empieza a levantarse. Y al levantarse, va a formar ¿qué cosa? Montañas, cordilleras, volcanes. Entonces, las fuerzas internas actúan desde el interior y empiezan a deformar la corteza. Entonces, las fuerzas internas pueden formar montañas. Pero esto es acá. En la parte de arriba, imagínate la parte de arribita, acá hay otra montaña, profe. Claro. De repente por acá, mira, otra montañita, mira. Ahí está, otra montañita. Y entre esos lugares vamos a encontrar de repente un río. Ah, un río, profe. Claro, por acá también, mira, otro río. O puede formarse lo siguiente. Una nube y de repente puede ser lluvia. Y eso puede generar quebradas. Ah, entonces, ¿qué significa? Que no solamente existen fuerzas internas que se encargan del modelado del relieve, sino también hay fuerzas que actúan sobre la superficie. Y si ahora la fuerza actúa sobre la superficie, ¿cómo le vas a llamar? Fuerzas externas. O sea que la corteza es cambiada por dos fuerzas. ¿Cuáles son? Las internas y las externas. ¿Y quién estudia todos esos cambios? La geodinámica. Profesor, ¿por qué era causado el movimiento de placas? Ah, Cuba, muy bien. ¿Por qué se van a mover las placas? Porque debajo de la Tierra hay un magma que se está moviendo. Ese magma en movimiento se llama corrientes convectivas. Ahorita lo vamos a ver. Así que espéranos un poquito más. Entonces, chicos, tenemos dos fuerzas. Sí, profe, tenemos dos siempre.
Ya, muy bien. Tenemos a la otra. Ahí está. ¿Y cómo se llama la otra, profe? La otra la vas a llamar las fuerzas externas. La otra le vas a llamar las fuerzas externas. Y esas fuerzas externas actúan en forma de lluvias, a través de la caída de las lluvias, justamente. A través del río, formando cañones, como el caso del cañón del Colca, o puede formar valles, como el caso del río Rímac. Entonces, chicos, así como hay fuerzas externas, también hay fuerzas internas. Ahí está. Fuerzas externas y fuerzas internas. Pregunta, chicos. Por lo que ya has escuchado sobre las fuerzas internas y externas, quiero que deduzcas. Solo si puedes, nomás, no te preocupes. ¿Cuál de las dos crees tú que es la que se encarga de construir relieves? ¿Cuál de las dos fuerzas crees tú que es la que se encarga de construir relieves? O sea, que hace nuevos relieves en esta zona. La construcción de relieves. A ver, ¿cuál crees que se encargue de la construcción? ¿La externa o la interna? A ver, Luis Anderson dice la externa. La gente en el privado dice externa. Adriana, Diego, José, Dayana, Sayago dicen interna y están en lo correcto. ¿Cómo, profe? ¿Te acuerdas que agarraba el pelo y lo doblé? Al doblar, ¿qué pasaba con la corteza? Desde adentro la corteza empezaba a deformarse, ¿cierto? Entonces se está construyendo. ¿Pero qué se construye? Una montaña. Y cuando venga la lluvia, ¿qué va a hacer la lluvia? Va a generar un río, profe. ¿Y el río qué va a hacer? Va a desgastar a la montaña y va a transformar a la montaña. Entonces, conclusión, ¿quién construye? La interna. Las fuerzas internas siempre, siempre, siempre construyen. Siempre las fuerzas internas construyen. ¿Qué construyen? Construyen relieves. Profesor, yo soy nuevo, profe. Estoy viendo geografía por primera vez. ¿Pero qué relieves van a construir, profe? Ah, puede ser una montaña. Mira, por acá una montaña. Pero si tu montaña tiene nieve, le vas a llamar nevado. Si tu montaña tiene una forma de mesa, le vas a llamar meseta. Si tu montaña tiene un hueco, se va a llamar volcán. Entonces, los volcanes, las mesetas, los nevados son montañas con características distintas, pero son montañas. Y eso es interna. Entonces, chicos, si la interna construye, pregunta, ¿qué hace la ex? Pregunta, ¿qué hace la ex, chicos? A ver, obviamente entonces la ex, muy bien, transforma, modifica, cambia, exacto. La ex destruye. Si la interna construye, la ex siempre destruye, chicos. Entonces dile, no, son fuerzas externas, son fuerzas destructoras. Son fuerzas destructoras. Ahí está. Son fuerzas destructoras o excelente, por ahí lo dijo, o moldeadoras, porque moldean, moldeadoras, moldeadoras de la superficie. Ahí está. De la superficie. Muy bien. De la superficie. Así es, Sayago. A esa palabrita quiero que la pongas en un post-it grande, grandote, ahí, en tu escritorio. La ex destruye. Ya sabes. Plan de vida, plan de vida. Ahora, vamos, chicos. Ayúdame, ayúdame. ¿Cuál de las dos actúa a favor de la gravedad? ¿Cuál de las dos actúa a favor de la gravedad? ¿La interna o la externa? ¿Cuál crees que actúe a favor de la gravedad? ¿La interna o la externa? Claro, a favor de la gravedad, muy bien, Sayago, será la externa. Ah, ya ves, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, chicos, es la externa. Claro, está bien, es la externa. ¿Cómo así, profe? Imagínate tú, cuando fuiste a visitar a la tóxica. La tóxica te dijo, no, oye, mira, no, vivo acá nomás, mira, en un cerrito. Oye, pero es un cerrito. Sí, es un cerrito, te dice. Tú vas y dices San Cristóbal. Y la tóxica vive ahí debajo de la cruz.
Imagínate. Profe, subir ese cerro va a ser difícil, profe. Claro, va a ser difícil, ¿cierto? Lo más facilito que va a ser, bajar. Bajar es más rápido que subir. ¿Por qué, profe, bajar es más rápido? Porque estás a favor de la gravedad. Si te tropiezas, vas rodando más rápido, ¿cierto? En cambio, cuando subes, lo haces lento. ¿Por qué? Porque estás en contra de la gravedad. ¿Por qué te quiero hacer esta noción? Pregunta, ¿cuál de las dos fuerzas bajo el contexto que te acabo de decir será más lento? ¿Qué será más lento? ¿La destrucción o la construcción de relieves? No, ve, profe, dice, al bajar roban, dice. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, Diego, Cuba, Ingrid, muy bien, Mauricio, claro. Para subir hasta ese cerro, dice. Muy bien, Bruce, Edgar, Elizabeth, claro. La construcción demora más. Entonces es más difícil la construir, es más difícil construir. Entonces las fuerzas internas la tienen difícil la construcción. Por eso entonces que la formación de relieve, la construcción entonces, ponte la formación, ahí está, la formación entonces, la formación de relieves, la formación de relieves es lento, es lento. Y el periodo, para que se forme el relieve, el periodo es largo. Profe, pero ¿qué tan lento puede ser, profe? No, sí es lento. Tenemos una cordillera, la más alta de toda América, la más ancha del mundo y también la más larga del mundo. ¿De quién estamos hablando, profe? Estamos hablando de la poderosísima cordillera de los Andes. Muy bien, Cuba, muy bien, Bruce. Esta cordillera, ojo chicos, la cordillera de los Andes es una jovencita. O sea, no te digo que es una niña, no lo es, no es una niña, pero es una jovencita todavía. Está en su vida primaveral. Está en su plena primavera. Profe, ¿y cuántos añitos tiene, profe? Tiene 250 millones de años. Es una cordillera joven todavía. Es una, claro, no es una guaguita, o sea, no es una bebé, porque bebé es otra. ¿Ah? Ahora, si gustas te presento. Hay una que es una bebé, una cosita. La cordillera más alta del mundo está en Asia. ¿Cómo se llama esa cordillera? Se llama la cordillera del Himalaya. Esa cordillera es la más jovencita. Es una bebé, chicos. Esa bebé cordillera tiene solamente 30 millones de años, máximo 50. Pero eso es lo que se calcula. Es la más joven de todas. Ella sí es una bebita, pues. Toda una criatura, dice. Casi nada, dice, exacto. Ahora, si gusta, te presento una más vieja. A ver, profe, una más vieja, profe. Ah, una, no, no, no. Una que pague, dice, ¿cómo que una que pague? Dice, si eso la bebita, ¿cómo será la viejita? Dice. Claro, la señora Cordillera, la señora Cordillera, chicos, la más vieja de todas, está en América del Norte. Se llaman los Apalaches. Profe, ¿y cuántos años tiene esa cordillera? A esa cordillera, la ceñito, tiene, chicos, alrededor de 500 millones de años. Tiene alrededor de los 500 millones de años. Así de vieja es. Mira, para que te des una idea. Claro. Entonces, chicos, algo vamos a agregarle que ya habíamos puesto también, que eso estaba en contra de la gravedad, ¿no? Actúa en contra de la gravedad. En contra de la gravedad. Y también vamos a decirle que las fuerzas internas se dividen en tres. ¿Cómo calculan sus edades? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo hacemos a través de los minerales. Dependiendo qué minerales tenga, podemos saber cuántos años tiene esa montaña. Por ejemplo, si tiene diamantes, significa que esa cordillera se formó en la época cuando la Tierra tuvo mucha presión. Significa entonces que hay una era geológica determinada para esa formación de cordillera. Obviamente es imposible saber la edad exacta, pero hay un rango que podemos determinar. Por ejemplo, si una cordillera tiene pirita, no sé si has escuchado de este mineral, la pirita, el oro de bobos, oro de tontos, la pirita, chicos, tiene
una edad de 300 millones de años de formación. Sabemos eso por la presión del magma y de todas esas cositas. Así que si vemos en una cordillera ese mineral, significa que al menos tiene 300 millones de años. Al menos, puede ser mucho más. Por eso nuestros Andes tiene 250 millones de años. En los Andes también hay piritas. Claro, es el promedio. Como te digo, no hay forma de saberlo, pero podemos sacar ciertas edades por los tipos de minerales que vamos encontrando mientras vamos excavando en la tierra. ¿Ya? Entonces, chicos, ya sabes un poquito más. Ahora, la geonámica interna, ya, no te preocupes, para eso estamos, para eso estamos. La geonámica interna se divide en tres. Se divide en tres. Se divide en palabra fea, diastrofismo, palabra fea, diastrofismo, vulcanismo y sismos. Así vamos a dividir la geonámica interna. Y la geonámica externa la vas a partir en dos. Uy, profe, pártela en dos entonces. A ver, yo la parto por ti. Son dos. ¿Cuáles son esas dos? Uno es la meteorización. Ahí está. Y la otra es la erosión. Entonces, ¿cómo se divide la geonámica interna? Se divide en tres. ¿Cuáles son? Diastrofismo, sismos y volcanes. ¿Cómo se divide la externa? En meteorización y erosión. Por ahora, chicos, no quiero que te compliques la vida. Todavía la externa la vamos a hacer la próxima semana. Hoy solo nos vamos a dedicar a las fuerzas internas. Además, quiero que deduzcas. Si acá son internas y dice que se forman relieves, acá se destruyen. Si acá es lento para formarse, acá será rápido. Si el periodo es largo, acá es corto. Si acá está en contra de la gravedad, acá actúa a favor de la gravedad. ¿Te das cuenta que todo lo contrario? No es necesario memorizar uno por uno. Memorizar uno y sacar las cositas por adversidad a lo otro. Eso es importante, ¿ya? Listo. Vamos a comenzar por diastrofismo. A ver, comencemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el diastrofismo, profe? A ver, esto es súper fácil, chicos. Comencemos entonces por la primera. A ver, profe, que modele por acá la primera, profe. Muy bien, que modele por acá entonces. La primera de la cual vamos a hacer mención se va a llamar diastrofismo. Ahí está. Tenemos entonces, chicos, el diastrofismo. Diastrofismo. Ahí está. Diastrofismo. Entonces, vamos a ponerle. ¿Qué es el diastrofismo? El diastrofismo, entonces, chicos, el diastrofismo. Profe, palabra fea, profe, muy difícil, profe. No, no te preocupes, es todo lo contrario, es súper fácil. Lo que pasa, chicos, que entenderás que las placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas de nuevo? Las placas tectónicas son rocas. ¿Pero eran rocas de qué? Eran rocas del tamaño de continentes. Ahora, la pregunta sería, ¿las placas tectónicas están quietas? O sea, ¿las placas tectónicas están estáticas ahí, puestas ahí? No, exacto. Las placas tectónicas se van a mover. Profe, ¿y por qué las placas tectónicas se mueven, profe? Se mueven porque debajo de la tierra hay magma. ¿Y cómo está ese magma? Lo que pasa es que acá es dura porque es roca. Pero ¿qué pasó a mayor profundidad? La temperatura aumentó y la roca dejó de ser roca para convertirse en magma. Ahora el magma empieza a mover a la placa. El movimiento que está teniendo la placa se llama diastrofismo. Entonces, ¿qué es el diastrofismo? Es el movimiento de las placas. Y se volvieron locas, ¿por qué? Porque el magma está moviéndose justamente. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a decirle así.
Vamos a decirle entonces que el diastrofismo son movimientos. Lo dile así. El diastrofismo son movimientos. El diastrofismo son movimientos de las placas tectónicas. El diastrofismo son movimientos, ahí está, de las placas tectónicas. De las placas tectónicas, de las placas tectónicas causadas por las corrientes convectivas. Ahí está, causadas por las corrientes convectivas. Por las corrientes convectivas. Profe, ¿y qué eran las corrientes convectivas? Ah, las corrientes convectivas era magma en movimiento. Las corrientes convectivas. Ya está. Por las corrientes convectivas. Listo. Pero dice que son movimientos, o sea, no es un movimiento, son más de uno. Se van a hacer dos los importantes. Entonces, la placa se mueve, sí, pero ¿cómo se mueve? Algunas se van a mover de costado. Si se mueven de costado, a eso se llama orogénesis. Profe, pero si se mueve de un lado a otro, si se mueve de un lado a otro, eso se llama epirogénesis. Vamos a ponerle. Entonces, el diatrofismo, ¿qué es? ¿Movimiento de qué? De placas. ¿Y por qué se mueve la placa? Por la corriente convectiva. Pueden ser dos movimientos. El primer movimiento, a ver, profe, la primerita, se va a llamar la epirogénesis. La epirogénesis. Y así como hay epirogénesis, ahí me encuentras a la orogénesis. A la orogénesis. Ahí está. O sea, imagínate una placa. Ahí está la placa. Esta placa viene, mira cómo viene. Pero se va a chocar con otra placa, chicos. Al chocarse con otra placa, de nuevo, profe, no la vi, pro. Al chocarse con la otra placa, esto va a pasar. Y ahí está. Entonces la placa se chocó, chicos. Y al chocarse, se deformó. Y al deformarse, ¿qué formó? Mira, algo paradito, profe. ¿A eso paradito qué será? Una montaña. Cuando vean la palabra montaña, significa que ahí el proceso es orogénico. La orogénesis forma montaña. Y es cuando la placa se mueve hacia arriba, pero deformándose. ¿Sí? Eso es orogénesis. O sea, si te preguntan algún día, ¿no? ¿Cómo se formaron las montañas? Las montañas se formaron por orogénesis. Ahora, desde los Andes, hay un río que va a nacer en los Andes y se va a meter hacia el Brasil. Ese río se llama el río Amazonas. El río Amazonas sale desde los Andes y se mete a Brasil. Pero cuando llegue a Brasil, Brasil empieza a tener toda la acumulación de materiales que hemos hecho de la parte alta del río. Allí en la parte alta, el río está desgastando y toda la materia que desgasta lo empieza a acumular encima de lo que es la selva de Brasil. ¿Y qué pasa con la parte de Brasil? Cada vez empieza a hundirse porque tiene más peso. Profe. Si Brasil cada vez tiene más peso, ¿no significa que la otra parte de Sudamérica se estaría levantando? Así es. Hay una parte de Perú que se está levantando. Esa zona peruana que se está levantando se llama Tablazo. En Piura hay una parte que se levanta, chicos. Entonces, eso significa, ese movimiento se llama epirogénesis. Epirogénesis cuando se levanta un borde. Y orogénesis cuando se dobla un borde. Pero fue una preguntita, si Brasil se está hundiendo, ¿no significa que algún día va a desaparecer porque el océano Atlántico se va a meter? Así es, chicos. En algún momento, el océano Atlántico se meterá hacia el continente de Sudamérica y va a terminar hundiendo a lo que es Brasil. Así que Brasil va a desaparecer del mapa en algún momento.
En proyecciones establecidas, inclusive, el país de Bolivia tendría mar. Sí, en unos años Bolivia va a tener mar, chicos. Pero va a tener océano Atlántico, no Pacífico. Claro, mira, va a tener mar, otra cosita. Estamos hablando de millones de años, ¿sí? Por si acaso, antes que me digas, profe, ¿cuándo, profe? Por fin, dice, claro, pero será en millones de años, pues, chicos. Ah, otra cosita. Entonces, la epirogénesis es movimiento vertical, no te olvides. Cuando digan epirogénesis, es un movimiento vertical, o sea, paradita. En cambio, en la orogénesis no es movimiento vertical, es un movimiento horizontal. ¿Sabes la diferencia? Acá el movimiento será horizontal. Entonces acá me encuentras movimiento horizontal porque viene costadito y movimiento vertical porque viene paradito. Ahí está. Movimiento vertical, movimiento horizontal. Eso lo vamos a ver entonces. Ahí está. Epirogénesis, orogénesis. Epirogénesis, orogénesis. Ahí está. A ver, pregunta. ¿Cuál de las dos se deformaba, chicos? ¿Cuál de las dos se deforma? ¿La epiro o la oro? A ver, ¿qué dice tu memoria? ¿Cuál se deformaba? Muy bien, excelente, muy bien. ¿Ah? Qué bueno estar con ustedes. Adriana, Eliana, Bruce, Sebastián, muy bien, excelente, Sayago, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, José Armando, claro. Muy bien, gente en el privado también, claro. La orogénesis posee deformación. Entonces, como la orogénesis posee deformación, o sea, porque se puede deformar, como tiene deformación, ella va a formar cordilleras. O sea que ella forma cordilleras. Profe, aquí entre nos. ¿Qué es una cordillera, profe? A una cordillera es una montaña. Una cordillera es una montaña. Y también hay fosas, que ahorita te explico qué es eso. También hay fosas. Ahora, en la epirogénesis, acá no hay deformación. No hay deformación, recuerda. Está intacto. ¿Pero qué puede formar la epirogénesis? Forma continentes. Forma continentes. Y un relieve, uy, ya ahí sí, ¿ah? Ahí sí eres lo máximo. Te dije que algo se estaba levantando en Piura. Brasil se hunde, el Perú se levanta, pero hay una parte de Perú que se levanta. No sé si te acordarás qué dije. Algo se levantaba. Muy bien, Sayago, muy bien. Muy bien, Diana, muy bien, José Armando. Claro, Ángel. Los famosos tablazos. Así que los tablazos también la vas a colocar en esa parte. Los tablazos. Profe, pero ¿cómo yo sé que los tablazos son movimientos verticales, profe? ¿Cómo sé que esto es real y usted no me está engañando, profe? No te preocupes, chicos, yo nunca te voy a engañar, ¿sí? Entonces, en el caso de la epirogénesis, el movimiento es vertical y está demostrado o está sustentado, ahí está sustentado a través de una teoría. Una muy conocida quizás por ustedes, porque en historia seguro lo has escuchado, la famosa deriva continental. La deriva continental. Dice, suficiente con que me engañe mi ex, dice por acá. No te preocupes, pero si yo te engaño, al menos yo te digo. Claro. Al menos lo vas a saber por mí. Ahí está. Claro, bueno, te digo a decir, así es en admisión. Claro, claro, chicos. O sea, si te engaño, va a ser por un bien. Entonces, por el ingreso, profe. La deriva continental dice así. El mundo antes era un solo continente, un solo pedazo de tierra. Pero como estaba toda la tierra, a eso se llama pan. Pan es todo. Gea la tierra, a toda la tierra, Pangea. Ah, ya, Pangea. Y lo que rodea Pangea se llama Pantalasa. Tu primer océano se llama Pantalasa. Tu primer continente se llama Pangea. Pero el autor de esta teoría es el señor Alfred Wegener.
Alfred Wegener es un alemán y Alfred Wegener propone que el mundo es un solo continente. ¿Cómo dices Alfred Wegener? Sí, el mundo es un solo continente, o al menos lo fue. Oye, ¿y dónde sacas eso? ¿Se han dado cuenta que en un mapa mundi los continentes parecen piezas de rompecabezas? Principalmente Sudamérica y África, que parecen dos piezas que podrían armarse en cualquier momento. ¿Es coincidencia? Alfred Wegener propone que no, que el mundo sí fue una sola pieza, pero se fue rompiendo. No le creo, no te creo, Alfred Wegener, ¿ah? Ya, ¿quiere más pruebas? Ya, muy bien. Revisemos las rocas. Revisemos qué tipo de rocas tiene el borde de Sudamérica y también el borde de África y el borde de la Antártida y el borde por continentes. Por ejemplo, imagínense chicas que ustedes son más dulceras. Imagínate a Diana. Diana llega a un cumpleaños, ¿no? Y le dan un pedazo de torta, pero ya no vio de qué torta la partieron. ¿Cómo sabes que es la misma torta que están comiendo tus amigas? Por ejemplo, profe, súper fácil, profe, porque le veo la capa, ¿cierto? De repente es una capa de chocolate, una capa de chantilly, una capa de chocolate, una capa de chantilly, o sea, vemos qué capas tiene. Cuando a una roca la partimos, dentro de la roca también nos cuenta una historia. Puede estar rellenado de sedimentos, de arcilla, de limo. Entonces, si dos rocas eran una sola y fue partida, significa que, como son la misma, las rocas que están acá también están acá. Profe, no me diga que el borde de Sudamérica y el borde de África tienen rocas similares. Y la respuesta es sí. Sudamérica tiene un orden de rocas, así en capas como la de una torta, que se encuentra en el mismo orden y con la misma edad de las que están en África. Es más, al parecer, la Antártida también estuvo pegada a Sudamérica. Prueba de ello, la cordillera de los Andes. No terminaría en Chile y Argentina, sino que continuaría en la Antártida. Allá se llama la cordillera transantártica. Entonces, Alfred Wegener, oye, como que estás teniendo razón, ¿ah? Como que vamos a apoyar tu teoría al parecer, ¿ah? Pero quiero más pruebas. Ya, mira, tengo una prueba más, biológica. ¿Cómo es eso? Es que hay animales que se han encontrado en Brasil y hay animales que también se han encontrado en el África. Se llama mesosauro. El mesosauro es como una lagartija, pero más larga. Y ese mesosauro se han encontrado restos en dos bordes continentales extremos por todo el océano Atlántico separados, en Brasil y en África. ¿Cómo es posible? ¿El mesosauro sabía nadar? ¿Tomaba un pique tipo todo el Atlántico y cruzaba al otro lado y luego regresaba? No. Al parecer vivieron juntos, pero como la placa fue separándose, tuvieron que adaptar a nuevos climas. Y como no se adaptaron, ¿qué pasaron? Murieron. Entonces, como que Alfred Wegener está teniendo razón, ¿ah? Y alguien pregunta por ahí, ¿no? Maestro, una duda. ¿Y si se separaron? La pregunta es, oye, ¿y por qué se separaron? Buena pregunta, ¿no? O sea, te doy pruebas de que estuvieron unidas, pero no supimos en 1912, chicos, de que las placas se movían. Sabíamos que estaban separadas, sí, pero no sabíamos que las placas se movían continuamente. ¿Por qué, profe? Porque todavía no se había descubierto las corrientes convectivas. Sin embargo, hoy ya sabemos que los corrientes sí se mueven. Lastimosamente, eso nos enteramos 50 años después. Así que cuando Alfred Wegener, traigan a Alfred Wegener, hay que condecorarlo, ¿ah? Ha hecho una gran teoría, maestro de maestros. Lastimosamente, chicos, ya había muerto. ¿Y por qué ya no se No, se siguen moviendo. Las placas tectónicas se mueven. Según el Instituto Geofísico del Perú, la placa de Nazca
se está moviendo entre 7 a 9 centímetros por año. Así que chicos, las placas se siguen moviendo. Por eso que hay placas que se van a mover. Por ejemplo, si tú ves al mundo en unos millones de años, si estuvieras vivo en unos millones de años, el mundo no va a ser el mismo, va a ser diferente, chicos. Claro, eso es la deriva continental. Entonces, Pangea se va a partir en dos. La Pangea que va al norte se va a llamar la Eurasia y la Pangea que va al sur se va a llamar Gondwana. Entonces, todo lo que venga del norte será la Eurasia. Por ejemplo, del norte, ¿qué sale del norte, profe? Hoy en la actualidad, Europa y Asia. O sea que Eurasia viene de la Eurasia. América del Norte, ve, profe, a eso también viene la Eurasia. Una isla llamada Groenlandia también viene de Groenlandia. También viene entonces, chicos, del norte. De Gondwana, África. Sudamérica, la Antártida, la India y Australia. Todo eso. Dice, profe, ¿usted cree que en algún punto los continentes se funden? Sí, sí. Al parecer sí se van a juntar. Por el ritmo que están teniendo, se van a juntar en algún momento. Pero no te asustes, pasará en millones de años. Claro, no te asustes. Ahora, si la parte de Brasil se estaba hundiendo, profe, la parte de Perú se estaba levantando. Así es. ¿Y por qué se levanta, profe? Se levanta porque el continente tiene que estar en un equilibrio. El continente tiene que, si una zona se levanta, otra parte se hunde, porque tiene que estar en un equilibrio. En la epirogénesis, a eso se llama isostasia. Está sustentado por la deriva continental y también por la teoría de la isostasia. Ahí está. Por la teoría de la isostasia. Y recuerda que la isostasia consiste en el equilibrio que va a tener entonces el continente. Muy bien. Ahora, la orogénesis está sustentado en qué? O sea, ¿cómo sabemos que se forman las montañas? ¿Cómo sabemos que se forman las cordilleras? Ah, porque está sustentado en una teoría llamada la tectónica de placas. La tectónica de placas. O sea, más o menos así. Cuando nosotros decimos de que la deriva continental fue la primera teoría para explicar la formación de continentes, hoy sabemos que no solamente era eso, sino hoy conocemos de qué, de las corrientes convectivas, del movimiento de las placas. Entonces lo que hace la tectónica de placas es unir todas las teorías. La teoría de Alfred Wegener, la teoría de las corrientes convectivas, la teoría del movimiento de placas, y todo eso lo une en uno solo. Y se va a llamar la tectónica de placas. Profe, pero ¿cómo se formaron las montañas? Fácil, mira. Vamos a encontrar a dos placas. A ver, dos plaquitas. Tenemos por acá una plaquita. Ahí está, mira. Ahí está. Pero debajo de ella, ¿qué hay, profe? Debajo de ella, recuerda, hay magma. Ahí está el magma. Profe, pero usted me dijo que el magma estaba quietito. No, dije que el magma está en movimiento. Entonces el magma va a estar en movimiento. El magma se va a mover así, mira. Ahí está. Se está moviendo el magma.
Pero no es la única placa tectónica. Por acá me vas a encontrar otra placa. Ahí está. Esta placa es otra plaquita. Ahí está. Profe, ¿y el magma? Ah, el magma, dibuja el magma. Acá me vas a encontrar el magma. Y ese magma, recuerda que se llama las famosas corrientes convectivas. Ya está. Profe, pero no entendí, profe. Ya, no te preocupes. Lo que hemos dibujado es el Perú. Ya está. Entonces, chicos, si esto es el Perú, la placa que está acá se llama la placa de Nazca. Esa es la placa de Nazca. Si esta es la placa de Nazca, la placa que está al frente del Perú, se llama la placa de Sudamérica. La placa sudamericana. Ahí está. Placa de Nazca, placa sudamericana. Placa sudamericana, placa de Nazca. ¿Cuál es la oceánica? Porque hay placa continental y placa oceánica. La placa oceánica, por el dibujo te puedes dar cuenta que es la placa de Nazca. Y la placa continental será la placa de Sudamérica. Pero, profe, ¿esas placas se están chocando? Así es. Cuando dos placas se choquen, le vas a decir que tiene un borde convergente. Ahí está. Entonces, chicos, lo que estás viendo por acá será un borde, pero es un borde convergente. Ahí está, es un borde convergente. Profe, ¿y qué es un borde convergente? Un borde convergente es cuando dos placas se chocan. Significa que acá vamos a encontrar una colisión de placas. Ahí está. Es una colisión de placas. Ah, pero cuando choquen las placas, van a formar un borde destructor porque se están chocando. Es imposible que se construya algo cuando se choquen. Es un borde destructor. A ver, pregunta del área de ¿cuál es la placa más densa? Cuando digan cuál de las dos es más densa, siempre será más densa la más profunda. Allá, siete Sudamérica, mira, Nazca está por dónde? Nazca está por debajo. Nazca está que se meta por debajo de la placa, sea más profunda. Entonces, la más densa será Nazca. Entonces, Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. A eso se va a llamar proceso de subducción. ¿Qué es un proceso de subducción? Es un proceso de hundimiento. La subducción es un proceso de hundimiento. Profe, y en este caso, ¿quién está hundiendo a quién? Ah, ojo, la placa de Nazca hunde a la placa sudamericana y se mete por debajo de ella.
Y al meterse por debajo de ella, va a empezar a formar unos huecos submarinos. Estos huecos submarinos que se están formando acá, chicos, le vas a llamar fosa. ¿Te acuerdas? La orogénesis, ¿qué formaba? Fosas. ¿Y por qué se da la fosa? Porque dos placas se chocan, una es más densa y termina hundiéndose por debajo. Y en este ejemplo, ¿quién es la más densa? La placa de Nazca. Pero al meterse por debajo, a la placa del frente también la va a empezar a destruir. ¿También la destruye, profe? Sí, también la destruye. ¿Y al destruirla qué empieza a hacerla? Empieza a deformarse. Así que si hay fosa en la parte de abajo, en la parte de arriba vamos a encontrar una cordillera. Ya está, chicos. Eso es un borde convergente. Es una colisión de placas y al doblarse va a formar entonces acá en la parte de arriba las cordilleras y las montañas. Pero cuando se doblen van a formar esto, mira. Si el continente se dobla, se puede formar, si se dobla el continente, vamos a ver, chicos, de que ahora la Tierra se está deformando. Ya, para la gente que no entendió, dos placas se chocan y una se dobla. Ya, ese doblamiento es lo que estamos viendo acá. A ese doblamiento lo estamos viendo acá. Ya ese doblamiento, ¿cómo le llamo, profe? Le vas a llamar plegamiento. Entonces, cuando el continente se dobla, a esto se llama plegamiento. Profe, ¿y por qué se dobla? Ah, porque están hechas de rocas flexibles. O sea, rocas que tienen la capacidad de doblarse. A la parte de arriba del continente, a la parte de arriba de un plegamiento, se va a llamar anticlinal. A la parte de arriba, anticlinal, sinclinal. Anticlinal, sinclinal. Profe, y si ahora la doblo demasiado, si la doblas demasiado, quizás no aguanta. No aguanta, profe. Y la rompemos, chicos. Si se rompe, significa ahora que ya no es un plegamiento. La tierra se ha roto, chicos. Cuando se rompe ya no es un fallamiento, ya no es un plegamiento, ahora es un fallamiento.
El fallamiento de la ruptura. Ahora, la parte de arriba de un plegamiento le vas a llamar force. Force, la parte de arriba del plegamiento. Graben la parte de abajo del plegamiento. Listo, chicos. Puedes tomarle tu fotito para pasar a ver el tema de volcanes y sismos. Listo, a ver, ¿qué te pareció? ¿Entendiste? ¿O de repente quedó alguna duda por ahí que de repente no pudiste entenderlo? Normal, ¿ah? Estamos para escucharte. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Dice Sayago. Ya, listo. Diego, chévere, Diego, por confirmar. Ya, ¿le tomaron pantallazo para borrarlo? A ver, tómale pantallazo para borrarlo. Muy bien, muchas gracias a Dalí, excelente. Ahora sí lo borramos. Ya está. Ya, vamos a borrarlo. Ya está, ya. Chévere, chévere. Ya, listo, chicos. A ver, vamos a continuar con la segunda parte. Y ahora vamos a hablar de los volcanes. Profe, no entendí. Ya, no te preocupes.
A ver, ponle B. Ya está. Pues ahora vamos a hablar del vulcanismo. O sea, chicos, ahora nos toca hablar sobre los volcanes. Cuando hablamos del vulcanismo, le vamos a decir que el vulcanismo consiste en ¿qué? El vulcanismo consiste en la salida del magma. El vulcanismo consiste, chicos, en la salida del magma. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede salir el magma? Ah, mira, por acá vamos a encontrar el mar. Este es el mar. Ahí está. Ahí está, este es el mar. Ya está. Pero, profe, escríbalo, profe, porque no tengo imaginación. Ya ese es el mar. Ahora, pero mira las placas que he dibujado. Mira, esta placa está que se dirija a esta dirección y esta placa está que se dirige a esta dirección. O sea, las placas se están separando. Sí, profe. Y esa separación, y en el medio de separación vamos a encontrar, chicos, empieza a aparecer algo por debajo. Allá, o sea, este es el magma, profe. Así es. ¿Y qué va a pasar cuando el magma vea que dos placas se están separando? Fácil, profe, va a emerger. Así es. El magma va a salir entre la separación. Pero cuando el magma salga entre ese espacio, algo va a pasar. Se va a empezar a solidificar. Y al solidificarse, algo va a ocurrir. Empieza a formar unas montañitas submarinas. Ahí está. Entonces, a ver, te explico, te explico. Las placas que están haciendo se están separando. Al separarse, ¿quién viene? El magma. Pero como está debajo del mar, se solidifica. Esto es un volcán submarino. Y esto es vulcanismo, porque el vulcanismo dice que es la salida del magma, sencillamente. Ahora, ¿qué pasa cuando en Sudamérica veíamos, en Sudamérica qué vimos? Que la placa de Nazca se estaba metiendo por debajo de Sudamérica, Sudamérica se hundía, se hundía, se hundía y se rompió. Al romperse, ahora imagínate lo siguiente. Acá está el magma. Y este es el magma. Ahora, pero en el otro caso, en el de Perú, en el de Perú, en el de Perú, la placa de Sudamérica chocaba con la placa de Nazca. Y al chocar, ¿te acuerdas qué pasaba con Sudamérica? Porque Sudamérica empezaba a deformarse. Se empieza a deformar y Sudamérica se rompe. Al romperse la placa de Sudamérica, chicos, alguien empieza a surgir desde el fondo del interior. El magma. Ahí está, chicos. Entonces, esa placa se va a romper y el magma va a arrojar. ¿Pero qué va a arrojar, profe? Gases.
Entonces el volcán va a arrojar gases. Entonces, ¿se pueden formar volcanes en choque de placas? Sí, porque la placa que se está chocando se va a romper y al romperse va a haber una falla, es decir, una ruptura. Y el magma se mete por esa falla y termina erupcionando. Entonces, los volcanes, si solo es por las salidas del magma, pueden ser de varios tipos. Puede ser de manera exclusiva, no, puede ser por divergencia y puede ser por convergencia. Los dos son válidos, ¿ya? Dile entonces, tienen un origen. Convergencia, divergencia. Ahora, vas a encontrarme por acá que el volcán se puede manifestar de manera exclusiva. A eso se va a llamar vulcanismo extrusivo. El vulcanismo extrusivo. Profe, pero ¿cómo es el vulcanismo extrusivo? A lo que estamos observando acá, mira. ¿Qué está haciendo ese volcán? Está botando gases, ya. Eso tiene nombre. A eso le vas a llamar sulfatora. Las sulfatoras son gases que salen del cráter. Profe, ¿es obvio? No, no es obvio. Porque a veces hay gases que no salen del cráter, sino salen de una zona aledaña. Ella no tiene volcán, pero mira, está saliendo gases. Lo que hace unos años, no sé si se acuerdan, chicos, hace unos años, creo que fue hace 4 años máximo, empezamos a ¿qué? Empezamos a ver cómo salía humo del Cerro San Cristóbal. No sé si alguno de ustedes de repente vive por allá, no puede confirmar. Del Cerro San Cristóbal empezaba a salir humo. Recuerdo que fue Panorama, creo, a hacer una entrevista allá. Y mientras la señorita entrevistaba, preguntó, señores, ¿y ustedes qué han estado haciendo? Un señor dijo, le hemos echado agua, pero no se paga. No, ni se va a pagar, porque eso no tiene límite, vos. Claro. ¿Cómo se llama eso entonces, profe? Esto de acá tiene un nombre. Se llama fumarola. Pero no me diga así, profe. Y a veces la fumarola. Y esta fumarola también es gas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no sale del cráter, sino sale de una zona aledaña. Profe Constantino, si el Misi erupciona, ¿arrasaría con la ciudad? Sí. Tuve la oportunidad de estar en Arequipa el año pasado y recuerdo que nos comentaban de que en Arequipa en algún momento va a haber una erupción y esa erupción se va a llevar a la ciudad de Arequipa, su propia ciudad se la va a llevar en un momento, la va a destruir. Así que si eres de esta región, entonces ten cuidado. Claro, proyectate que en algún momento se va a destruir esa zona. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a pasar. También podemos encontrar entonces gases que salen, pero que es vapor de agua en realidad. Va a salir a mucha presión. A eso se va a llamar geyser.
Cuando el vapor es de agua y sale a mucha presión, a eso se llama así, geysers. Pero ahora imagínate que el agua se acumula y se forma un laguito. Ya eso se llaman los baños termales. Los baños termales, chicos. Yo recuerdo que hace poco estuve la oportunidad de estar en Moquegua y ahí en Moquegua, mientras íbamos a esta zona de volcán, nos dijeron, no, señores, dentro de poco van a ver un volcán de agua. Volcán de agua. Y a ver, vamos a ver tu volcán de agua. Y no, no era un volcán de agua, chicos, era solo un volcán muy pequeño, que ni siquiera era volcán, era un geyser. Pero la gente ya le dice así, ¿no? Volcán de agua le dicen. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Un volcán, chicos, también va a erupcionar cenizas. Un volcán también erupciona cenizas. Profe, ¿y qué son esos? Son cenizas ardientes. Estas cenizas ardientes se van a llamar piroclastos. La palabra pir es fuego. Clastos son pedazos. Listo, chicos, todo eso es el vulcanismo extrusivo. Pero así como hay vulcanismo extrusivo, también hay vulcanismo intrusivo. Profe, ¿qué es eso? El vulcanismo intrusivo es la solidificación del magma dentro de la corteza. Solidificación del magma, solidificación del magma dentro de la corteza. Dentro de la corteza. Y a eso se va a llamar Plutón. A eso se va a llamar Plutón. Ya está. Pero dependiendo la forma de tu Plutón, vamos a encontrar un nombre. Por ejemplo, el magma está saliendo de acá hacia el cráter, ¿cierto? Pero la pregunta será, ¿solo hay un camino para que llegue al cráter? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay magma que es más rebelde, mira. Bandido ese magma, profe. Exacto, se abre como venas. Porque el calor es intenso y se abre a todas las direcciones. Ahí está. Eso es un Plutón. Pero estas venitas de acá muchas veces se van a solidificar dentro de la Tierra.
O sea, el magma tiene un conducto, el magma tiene un camino, pero cuando la placa se ha roto por acá, se ha roto por allá, el magma se mete en esos espacios y se seca dentro del espacio. A eso se llama Plutón. Plutón son zonas huecas de la litosfera donde el magma se consolida. Y pueden haber rocas donde la forma del magma termina estando así, paradita, o sea, vertical. Si terminan echaditas, si terminan en forma de un hongo, entonces si la forma que tiene es así, vertical, a eso se llama dique. A eso se llama dique. Si tiene una forma echadita, a eso se llama sil. Y si tiene una forma de hongo, tipo una cúpula, a eso se llama lacolito. Y hay uno más, chicos. Ahora, si el magma termina así, mira, como una zona muy grandota. Si termina de una manera muy grandota, a eso se va a llamar batolito. O sea, profe, ¿qué es un batolito? Es una roca ígnea, bueno, un conjunto. Aquí en el Perú tenemos varios batolitos, ¿ah? Uno de ellos es el costero. ¿Te imaginas una roca batolito del tamaño de casi toda la costa? ¿Cómo que de toda la costa, profe? Sí, viene desde lo que es la Libertad hasta Arequipa. Es una roca tremenda. Desde la Libertad hasta Arequipa. Imagínate una roca de ese tamaño. Eso es un batolito, son rocas muy grandes. Hay un batolito que está debajo de la ciudad de Machu Picchu. Y allá en Machu Picchu, chicos, vamos a poder encontrar un batolito. Se llama el batolito de Vilcabamba. Y lo curioso qué cosa es que la ciudad de Machu Picchu está hecho de una roca sedimentaria. ¿Qué significa? Que es una roca diferente a la roca que está en el suelo. La ciudad de Machu Picchu, toda la ciudad está hecha de una roca, pero que no es de este suelo, sino que esa roca tuvo que haber sido traído de otros lugares. ¿De dónde? No sabemos, pero alguien lo trajo. ¿Cómo lo trajeron? Ni idea. Pero chicos, eso es un batolito. Claro. Ahora que viene julio, por si acaso, ya sabes, síguenos en redes. Si no nos conoces, síguenos como Wikigeo Perú, chicos, cualquier cosita. Estamos ahí también. Y por allá, más o menos en julio, tenemos el gusto de ir a Cusco. Así que ahí te voy a presumir mi viaje por ahí. Así que síguenos en Instagram. Vamos a estar viendo las fotos ahí en Machu Picchu, la roca de los 12 ángulos. Claro, chicos, te voy a traer un pedazo de roca, ¿ya? Principalmente el Machu Picchu, sí, sí, sí. Así que si ves en la noticia ahí, falta una roca, ya, fui yo. Ahí está, chicos. Claro, qué chévere. No, sí, sí, sí. Súper, súper bacán. Estoy súper ilusionado con el viaje que se viene a Cusco para julio. Ya la programé ya. Ya desde noviembre tuve el gusto de poder presupuestarlo. Así que, caballero, chicos, ahora solo funciono con un riñón nomás, porque el viaje sí está un poco caro. Sí, chicos, solo tengo un riñón ahora. Una piedrita para cada uno, dice. Sí, son 93, ya voy 93 piedritas. Claro, pero no vamos en julio todavía, pues, para fiestas patrias, tú sabes, disfrutando de las vacaciones, disfrutando todavía del medio año, ¿no? Claro, chicos. Así que ya sabes, ¿ah? Síguenos por Instagram, de repente una transmisión en vivo desde Machu Picchu. Claro, es cierto, otra cosita, güey. Ahí está. Otra cosita, ve, profe. Eso es lo bueno de viajar, chicos. Listo. Vamos con los sismos. A ver, vamos con los sismos. Para los sismos,
Tú tienes que saber que ahora la placa... una cosita antes de continuar. Cuando dos placas se chocaban, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Convergencia. ¿Y eso qué formaba? Volcanes y también montañas y cordilleras. Pero cuando dos placas se separan, se va a llamar divergencia. Si te preguntan en el examen qué es una divergencia de placas, es una separación de placas. En una convergencia, ¿qué se formaba en el mar? Una fosa. Y en una separación de placas, ¿qué se va a formar en el mar? Se va a formar una montaña. ¿Y cómo se llama eso? Dorsal. Dorsal. ¿Qué es una dorsal? Es una montañita submarina. Y ahora sí, continuamos por acá. Chicos, tenemos un terremoto. Uy, profe, qué miedo. Ahora, ese terremoto nace desde abajo, desde el interior. Y ahora va a viajar. Va a viajar, mira. Las ondas empiezan a viajar. Y van a llegar arriba, a la superficie, donde estamos nosotros. Entonces, la parte de arriba llegó a la superficie y ahí es donde están tus cerritos. Ahí está. Tu casita, tu casita, tu casita está arriba, no te olvides, ¿ah? Suba más, profe, suba más. Mi casa está más arriba, profe. Ya, de la cruz. Ya, listo. Ahí está. Más cerro, si quieren más real. Listo, chicos. Entonces, vamos con los sismos. Primero, ¿qué es un sismo? Un sismo es una vibración de la Tierra. Es una vibración causada por una liberación de energía. Entonces, el sismo, no te olvides, es la vibración o es una vibración. Ahí está. Es una vibración entonces causado por la liberación de energía. Causado entonces por la liberación de energía. Por la liberación de energía. ¿Y cómo se puede liberar esa energía? Por el choque de placas, por ejemplo, en convergencia. También puede ser ¿por qué? Porque dos placas están rozándose. Si dos placas se rozan, eso se llama falla. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la parte de abajo donde pasa el sismo? La parte de abajo donde están haciendo el sismo, a esa parte de abajito donde nace el sismo, a eso se va a llamar hipo. Hipopótamo, no, hipocentro. A la parte de abajo se llama hipocentro. Y a la parte de arriba, donde pasa el sismo, se va a llamar epicentro. Ahí está. Arriba se llama epicentro y abajo se llama hipocentro. Por ejemplo, chicos, los daños. ¿Los daños dónde se darán? ¿En el epicentro o en el hipocentro? Los daños se van a dar en el epicentro, ¿sí? Obvio, profe. Entonces, si tú quieres calcular los daños, imagínate que quieres saber cuánto daño te hizo. ¿Sabes cuánto daño te hizo? Ya, para eso vamos a utilizar una escala. Entonces, para calcular los daños, vamos a utilizar acá en el epicentro a una escala. Se llama la escala de Mercalli. La escala de Mercalli. La escala de Mercalli, no me diga eso, dice. La escala de Mercalli mide la intensidad. O si gustas, dile daños. Nos sirve para saber cuánto daño te causó el sismo. Profe, pero ¿cómo se calcula? Se calcula bajo la percepción. Te vemos y te decimos cuánto daño te hicieron. Está dañado, profe. Ya, se miden números romanos. Número 1 a número 12. Número 1, ¿qué significa? Que ocurrió el sismo, pero la población ni lo sintió. ¿Cómo sabemos que ocurrió?
por los aparatos sismológicos o sismógrafos. Y el número 12, ¿qué significa? Destrucción total de una ciudad. La destrucción total de una ciudad es con el 12. Ahora, si yo quiero calcular el nivel de energía, si quiero calcular la energía liberada, entonces le voy a decir así. La energía liberada será medida con una escala diferente. Es la escala de Richter. La escala de Richter, ¿qué mide? Mide la energía o también llamada magnitud. Mide la energía o magnitud. La energía o magnitud de la Tierra. ¿Y ahora cómo lo mide? En números normales. 1 al número 10. Chicos, hasta ahora nadie ha llegado al 10. Podríamos ser los primeros, chicos. ¿Te imaginas? Qué bonito, profe. Claro, podríamos ser los primeros. Con fe, yo estoy seguro. El que más se ha acercado al rango de 10 ha sido Chile. Un terremoto de 9,5 sacudió Chile en 1960 en Valdivia. Pero sé que podremos superar esa marca, chicos, con fe. Ahora, profe, ¿en Perú no pasó terremotos fuertes? Sí, ha ocurrido. En el año 1746. En el Virreinato pasó un terremoto de 9 grados, con un tsunami en el Callao de 20 metros. Dice, así sí da gana de ganar, Claro. Ahora, pero tiene que saber que los sismos en el mundo ocurren principalmente en un lugar. La zona más sísmica y volcánica del mundo se da en un cinturón. El cinturón se le dice a todos los países que están alrededor de la placa del Pacífico. La placa del Pacífico está en el Océano Pacífico. Y todo el borde se le dice que es la zona más volcánica. Entonces, la zona más sísmica es el cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico. Ahí está. Y listo, chicos, con esto hemos terminado la teoría, así que pasamos a darte las claves del material. Imagino que ya estás con tu PDF al costado para poder entonces, chicos, terminar con la semana que nos acompaña el día de hoy. Tema geodinámica interna. Vamos con la pregunta 1. En la pregunta 1 dice, la geodinámica interna se centra principalmente en qué procesos. Ah, ya, la erosión no es cierto. Tiene que ser sismicidad por sismos y tectónica de placas porque la tectónica de placas explicaba el diastrofismo, ¿no? Está relacionado. 2. ¿Qué componente principal impulsa la geodinámica interna? Ah, ya, pues el viento no puede ser. Tiene que ser el calor generado por la desintegración de elementos radioactivos. Eso sería por el magma. Así que en la 2, besito, profe. 3. Los Andes, las cordilleras, ¿cómo se formaron? Por los procesos de la orogénesis. 3 besitos. Vamos al cuarto. En la convergencia de placas, ¿se forman montañas? Sí. ¿Una placa puede hundirse debajo de otra? Sí. ¿La convergencia de placas ocurre solo en océanos? No, también puede ser entre los continentes, como el Himalaya, que se formó en pleno continente. 4 dedos. 5. La escala Richter. ¿Mide intensidad? No, 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 no. La intensidad lo mide Mercalli. ¿Es logarítmica? Sí, por eso llega al 10. Logaritmo de 10, 1. Entonces está en base de 1. ¿En los valores de la escala llegan hasta 10 grados? Sí. Besito, 5 besitos. 6, 6, 6, 6. En el contexto del diastrofismo, ¿puede formar plegamientos? Sí.
Únicamente volcanes, no. Puede provocar grandes cambios, claro, como las montañas y las cordilleras, al momento de plegarse. ¿Los plegamientos se originan exclusivamente por subducción? No. ¿Las fuerzas de compresión son responsables de los plegamientos? Sí. ¿Las montañas y los Alpes y el Himalaya son ejemplo de plegamiento? Sí. En la 7 la clave es casa. En la 8, dice en la 8, sobre los sismos. ¿Puede medirse intensidad y magnitud? Sí. Intensidad Mercalli y magnitud Richard. ¿La de Richter mide intensidad? No. ¿Los sismos tectónicos son los más comunes? Sí. ¿Quiénes son? Los que se forman cuando se chocan las placas. En la pregunta 9, la geodinámica interna te dice, ¿incluye los vulcanismos y la sismicidad? Sí. ¿Este campo estudia centro únicamente a los procesos externos? No, serían procesos internos. Ahí está. ¿La tectónica de placas es una de las bases fundamentales para comprender la geodinámica interna? Claro que sí. 9 casa. 10. ¿El diastrofismo provoca la formación de montañas? Sí. ¿Las fallas tectónicas son una manifestación de este fenómeno? Sí. ¿Está exclusivamente relacionado con las zonas volcánicas? No, también son sísmicas. Así que en la 10 la clave es avión. En la pregunta 11 nos habla sobre los sismos. ¿La escala Richter mide intensidad? No, eso es Mercalli. ¿Las zonas de subducción son áreas de alta sismicidad? Sí, porque las placas están chocándose. ¿Los sismos se generan únicamente por actividad volcánica? No, también puede ser por el choque de placas o por el movimiento de dos placas como en la falla de San Andrés. La falla de San Andrés, las placas no se están chocando. En la falla de San Andrés, las placas se están moviendo de costado. Eso se llama falla transformante, por si quieres saber más. En la 12, la invasión oceánica se da en el paleomagnetismo. Bueno, se separan las placas y se extiende el fondo marino. Correcto. La deriva continental se confirmó plenamente en la base de datación de las rocas en los siglos XIX. No, es el 20 ya, porque recuerda que no aceptaban su teoría hasta que llegó después con la teoría de las corrientes convectivas. En la 13, los lacolitos y los politos son estructuras que se forman en la superficie terrestre. No, no en la superficie, es debajo. ¿Un bastolito es una pequeña intrusión? No, no es pequeña, es enorme, es grandota. Y los SIL son intrusiones magmáticas concordantes. ¿Qué significa concordantes? Que concuerden con la forma del suelo. ¿El suelo cómo viene? Así, en forma de capas. El SIL cómo viene? También echadito. Significa que es concordante. El dique cómo viene? Paradito. Significa que es discordante. En la 13, la clave es besito. En la 14, el modelado del paisaje. Entonces ahí la clave tiene que ser casita. La 12 es falsa porque dice, el viento solo puede modificar relieve de montaña. Nada que ver, chicos. Las montañas son orogénesis. Y en la 15 la clave es avión. La 12 es falsa porque la expansión oceánica no se da en subducción. ¿Esto cómo se llama? Zona de abducción. Y la última, la deriva continental sostuvo que las placas forman destruyen completamente los bordes. No, no destruyen completamente, lo destruyen por partes. Así que chicos, esto ha sido las 15 preguntas y la clase de hoy geodinámica. Estúdialo, repásalo, porque créeme que es uno de los capítulos que San Marco pregunta más. Así que niños, ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente clase, la siguiente semana. Cuídense chicos, nos vemos hasta la siguiente sesión. Nos vemos Jimeno, nos vemos Sayago, nos vemos Luis. Cuídense chicos, hasta la siguiente semana. Nos vemos Cuba. Chao chicos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos realizando, por favor, la encuesta que ya ha sido enviada acá al grupo para que puedan evaluar al docente, ¿no? El desenvolvimiento del docente. Sí, vamos realizándola, por favor, de manera rapidita, unos 5 minutos para que puedan ir de repente a tomar agüita, para que puedan ir a picar algo y de ahí regresan. No soy la tutora, soy el tutor Hans, estuve con ustedes la semana pasada, si no me equivoco. La tutora tenía un percance, ha salido, pero ya va a volver. Bueno, es lo que me dijo. ¿Ok? De igual manera, por favor, chicos, realizando la encuesta rapidito. El link de encuesta está más arriba, lo acabo de mandar. Está más arribita. Lo voy a fijar, a ver.